Grupo Financiero Interacciones presenta. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, existen más de 10 millones de mexicanos radicando ilegalmente en Estados Unidos, mismos cuyo trabajo reditúa significativamente en el monto del Producto Interno Bruto, superando al producido en territorio nacional. Por ello, la reforma migratoria que propone el presidente Donald Trump se ha convertido en un peligro para ambas naciones. Dicho acuerdo propone un piso disparejo para los inmigrantes, pues deja de lado la aportación de su trabajo para la economía estadounidense. Es así que diversos especialistas coinciden en que el principal problema radica en la psicología con lo que los estadounidenses miran a los migrantes, pues si bien es cierto que existe un alto índice de criminalidad entre estos grupos comunitarios, la mayoría de los migrantes son personas que aportan a la sociedad norteamericana. De esta manera, cambiar la perspectiva con la cual los norteamericanos ven a los inmigrantes ilegales debe ser el principal reto para el gobierno estadounidense, lejos de implementar la construcción de cualquier tipo de barreras físicas. Regresamos con Larry. Estábamos platicando, Larry, de la parte de la reforma migratoria y cómo participan los americanos en México y los mexicanos en Estados Unidos, claro, y los mexicoamericanos, la aportación que realmente es muy relevante. De hecho, lo que producen los mexicanos en Estados Unidos es prácticamente igual o más grande que todo el PIB que producimos los mexicanos en nuestro país. De ese tamaño es la aportación de los mexicoamericanos. Entonces, si nos quieres comentar ahí, tú que eres un experto en estos temas. Definitivamente, Gerardo. Yo creo que la reforma migratoria que el presidente pues buscará también, lo ha dicho en la sesión conjunta del Congreso, es una reforma migratoria que verdaderamente le dé luz a los tantos migrantes que hoy están en Estados Unidos, que están contribuyendo al seguro social, pero no les está retribuyendo, no lo pueden usar. De igual forma, es una población, como tú dices, muy económicamente muy activa. Y no solamente eso, sino Estados Unidos necesita darle luz a todos estos migrantes que hoy se encuentran en las sombras. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita el trabajo del migrante. Si se fueran todos los migrantes de Estados Unidos se paralizaría, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay áreas en donde se necesitan todavía más migrantes. Se necesitan 2 millones de enfermeras, por ejemplo, para consultorios, hospitales, sanatorios, clínicas, y no hay. ¿Y cómo se puede subsanar esto? Pues obviamente abriéndolo al mundo para que vayan enfermeras pues, a ayudar y a ser parte de la economía norteamericana. Y como estas hay muchas más. Y por eso es importante que la reforma migratoria sí se lleve a cabo, que uno, pues legalizar a los millones de migrantes que están ilegales allá. Y de igual forma, pues para poder tener programas en donde puedan regresar a su país, o sea, si es México, que la mayoría son de México, puedan venir a México, no se tengan que quedar allá. Y también en México es un reto importante porque estás teniendo cada vez más pues centroamericanos que están entrando a México y no pueden llegar a Estados Unidos, ¿no? En Mexicali, por ejemplo, hay 11,000 haitianos que obviamente no se asimilan con la población local porque no hablan español inclusive, y que se convierten en un reto importante no solamente para la presidencia municipal allá, sino para todo el estado. Y creo que ahí es donde se tiene que centrar esta reforma migratoria, que sea positiva y adecuada para los migrantes y también le dé luz a todos. Oye, Larry, ¿por qué se ha atorado siempre esta reforma? Porque siempre vemos al presidente en turno de los Estados Unidos hablando de que quiere hacer una reforma migratoria, claro, independientemente sea la A, B, C o D. Y luego en el Congreso se politiza y no pasa. ¿Qué han sido los motivos principales? ¿Por qué obviamente, ¿por qué se politiza tanto algo que es tan evidente que hay que hacerlo? Totalmente. Y además de beneficio para la economía estadounidense y mexicana. Tú nada más mencionabas, tú imagínate esos 20 millones casi de mexicanos que tenemos, sí, son como 20, ¿no? Que pudieran transitar de México a Estados Unidos. Bueno, eso nos traería
a México sería muy, muy beneficioso, porque son gente que tiene dinero, que viene a gastar, que viene a ver a la familia, que podría venir de vacaciones. Totalmente. O sea, la verdad es que puede ser de gran beneficio para Totalmente. todos los países. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el cuello de botella? Y sabes que sería una derrama económica importante, Sí, todo lo claro. que pueden aportar estos migrantes, pero lo que pasa, Gerardo, es que es compleja, no solamente por darle la oportunidad de que se conviertan en residentes, sino el miedo en Estados Unidos es que se haga adecuadamente, ¿no? El último presidente que hizo algo al respecto fue el presidente Ronald Reagan, otro republicano, con la amnistía que le dio a más de 1 millón de inmigrantes ilegales. Y parte de por qué es el problema es, primero, cómo resuelves el actual problema, ¿no? O sea, son ilegales, rompieron la ley ante los ojos de muchos norteamericanos, deben ser penalizados, deben ser regresados a su país y después que entren ordenadamente, cómo tratarlos, ¿no? Entonces esa parte es la que muchas veces se politiza, ¿no? Porque hay diferentes puntos de vista al respecto. Después la otra parte importante es que el migrante en su mayoría pues son personas que están haciendo el bien en Estados Unidos, que están aportando, ¿no? Pero lamentablemente corrientes como Mara Salvatrucha pues le da una apariencia al migrante muy negativa, ¿no? Muy negativa, que no es la verdad. Que no es mexicana, además. Y que no es mexicana, no es salvadoreña. ¿No? Y a fin de cuentas, este tipo de imágenes son las que en la psicología del norteamericano dicen, caray, si legalizamos a todos ellos, ¿qué va a pasar? ¿No? Que no es la realidad y aparte es un porcentaje muy pequeño. ¿no? Pero parte es un tema de percepción, que yo creo que ahí es donde hay que trabajar, en la percepción del norteamericano, de lo que verdaderamente contribuye el migrante hispano y el migrante que está llegando a Estados Unidos. Y parte ahí es donde tiene que haber una voluntad, no solamente del Congreso, sino también de un presidente que le impulse, porque sabe lo importante que representa. Y ahí es donde el Congreso se ha atorado constantemente, ¿no? En darle esa resolución y una solución. ¿Cómo haríamos para...? Hablaste de algo que es bien interesante. El pueblo americano no está muy consciente ni de la aportación de los migrantes, la verdad, y como tú dices, hay un gran desconocimiento. No saben que realmente pues, lo que representa la economía, la aportación del migrante en Estados Unidos, y tampoco sabe lo importante que es la aportación de NAFTA, ¿no? Yo platicaba, en el verano fui a California, que además es un estado todavía que tiene mayor información, ¿verdad? Claro. No quiero saber en Nebraska o Buffalo o South Dakota cómo están, pero platicando la gente no sabía que dependían más de 5 millones de empleos directos, 15 millones de empleos indirectos de americanos, que eran casi 700 mil millones de dólares, de la integración de 36-37% y en sectores como la automotriz que llega al 65%. O sea, esa información que es muy básica, que los mexicanos sí sabemos, el americano no la sabe. ¿Cómo podemos ahí, yo creo que podríamos empezar como países a mandar mensajes bilaterales realmente de la importancia de la participación, tanto del migrante como también del Tratado de Libre Comercio? ¿Eso tú cómo lo ves? Totalmente cierto, Gerardo. Yo creo que hace falta mucha información, mucha educación al ciudadano, y no necesariamente de la gran ciudad. Los ciudadanos de Washington lo entienden, de Nueva York probablemente también, pero donde hace falta es poderle comunicar pues, en los estados, por ejemplo, que tú comentabas, lo que representa México, lo que representan los migrantes, y la realidad es que poco se conoce hasta que tú empezaste a liderar a los empresarios en México. Se empezó a hablar de ello, pero décadas no se había hablado sobre la importancia de los negocios mexicanos y del comercio con México en Estados Unidos y el impacto que tiene, ¿no? La verdad, el que cosecha maíz en Estados Unidos se lo estaba vendiendo a una empresa que no se enteraba que ese acababa en México, ¿no? ¿Sí? Yo creo que los 50 consulados que tiene México, que lo convierte en la red consular más importante de Estados Unidos, el país que más consulados tiene es México. Estos 50 consulados pueden jugar un papel vital porque ellos se encuentran en poblaciones pequeñas, ¿no? O están a cargo de poblaciones pequeñas donde pueden comunicar este tipo de información, y lo tienen que hacer, porque a mí me tocó hablar con un senador de Oklahoma, y este senador, por ejemplo, cuando hablábamos de la importancia de México, él no sabía que su estado, a pesar de que él era senador federal,
federal, su estado era el segundo exportador más importante, era México, ¿no? Y tampoco sabía qué exportaba Oklahoma a México, ¿no? Entonces, y él es senador, tú te imaginarías qué pasa en la población en general, ¿no? Me queda claro. Y así pasa en todo Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta señal, lo que hoy ya se viene haciendo de comunicarle al pueblo norteamericano lo que representa la relación y México y la fuerza del migrante es bien importante. Hay que continuar haciéndolo año tras año, ¿no? A pesar de que ya quede la renegociación del Telecán, no hay que parar de comunicar lo importante que es la relación México-Estados Unidos en todos sus sentidos. Y ahí yo veo, por ejemplo, los consulados una parte importante y definitivamente que tanto los empresarios mexicanos como los americanos se dediquen a hablar de la importancia de la relación bilateral. Yo creo que, aunque todos la conocemos a lo mejor en el lado empresarial, pocos la conocen en los pueblos rurales de Estados Unidos. Oye, Larry, quisiera terminar esta parte hablando de la participación de los sismos, tanto del gobierno americano o de los gobiernos locales, como también de la gente en Estados Unidos. Ha sido muy fuerte y muy solidaria. Yo creo que vale la pena que tú des un mensaje para que la gente sepa que realmente el pueblo americano y los mexicoamericanos y las ONGs participaron de manera muy activa. Platícanos un poquito. Con todo gusto. Bueno, Estados Unidos fue el país que más brigadistas trajo en los momentos críticos de rescate del sismo, particularmente después del 19 de septiembre. Un avión lleno de rescatistas y de caninos y de, obviamente, equipo para ayudar en este pues, tremendo impacto que tuvo México. Pero de igual forma, previo a ello me tocó ir a Chiapas, ¿no? Estar con el presidente de una de las poblaciones afectadas y las organizaciones americanas en México que vienen operando desde hace años, ¿verdad? Han venido haciendo algo muy positivo, ¿no? Yo participo en una particularmente que se llama Hábitat para la Humanidad, que es muy grande, está en México desde 1986, y el impacto que ellos tienen es muy importante porque ayudan a crear pues, comunidades de vivienda bien hecha, y ese es parte del problema, ¿no? Que no sea vivienda, porque en los niveles más bajos de la sociedad la vivienda puede estar mal construida con productos no adecuados, y lo que hace Hábitat, por ejemplo, es crear vivienda bien hecha, ayudarlos a crear comunidad. La misma comunidad decide dónde ponen sus casas. Voluntarios de todos los estratos sociales van y ayudan y apoyan en crear casas, y hoy, por ejemplo, ellos están donando 500 viviendas para los damnificados, tanto en Chiapas, en Oaxaca, en tu estado, ¿no? Morelos, Guerrero, obviamente Ciudad de México, entre otros. Y esta vivienda es vivienda bien hecha para que no pase digna, claro. Exactamente, porque de las 300,000 viviendas que ha construido Hábitat, ninguna se cayó en los sismos, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Larry. Fue una gran entrevista. Yo le agradezco mucho a Larry. Como ven, es un gran americano-mexicano. Participa mucho, nos ayuda mucho. Es un gran vínculo para México y para Estados Unidos. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Gracias y buenas noches.